Buenas noches, saludo con gran cariño al auditorio de Telefórmula, que en este momento se enlaza con los trabajos de esta emisión. Agradezco a quienes nos siguen a través de la radio, por supuesto, plataformas de internet. Hoy estamos de luto, ha fallecido el poeta y periodista David Huerta a los 72 años de edad. Por supuesto, las letras mexicanas y el periodismo, su casa, el Universal. Por cierto, retuiteaba el último texto que escribió, que era un tema sobre Sheridan, muy interesante artículo, diciendo la mejor manera de valorar a un intelectual leerlo. Ahora David Huerta hay que leerlo, hay que recitarlo y hay que disfrutarlo. Bueno, pues descanse en paz. Luis Ignacio Lula da Silva gana la primera vuelta de las elecciones en Brasil, 48.4 frente a un 43.2 de Jair Bolsonaro. Se eligió también legislativo y bueno, pues cómo están efectivamente los momios para dentro de un mes, el 30 de octubre. En un momento más platicaremos con la embajadora Cecilia Soto, que mucho conoce de ese tema. Zapopan en vigilancia permanente tras el tiroteo ayer en la zona Andares, el cual tuvo como saldo un muerto y 6 heridos. Enrique Alfaro pues dio el recuento de lo que pasó, el presidente también lo dio, pero seguimos sin una versión oficial de lo que está efectivamente ocurriendo ahí, de lo que ocurrió este fin de semana. En Colima también reportaron tiroteo, el saldo fue 2 heridos. En el Senado pues sigue la discusión sobre el dictamen, la permanencia de las Fuerzas Armadas en tareas de seguridad pública. Le comento que ya mañana irá a la votación del Pleno. Movimiento Ciudadano y el PAN descartaron ya ir con Morena en la votación. El PRD está entre sí y no, depende de lo que finalmente lleve, y el PRI está francamente dividido. Dice la senadora Ruiz Massieu que la nueva propuesta, si bien es una mejora al dictamen original, no satisface las necesidades del país. Bueno, pues es parte de la discusión. Hoy el jefe del Estado presentó con un grupo de empresas un PASIC renovado, ¿no? A un grupo de empresas que se comprometen a que 24 productos de la canasta básica podrán tener incluso una reducción del 8%. Es pues en este caso un compromiso que el gobierno compensará, hará digamos un esfuerzo recíproco con el precio de las gasolinas y el precio de los peajes de las autopistas. Rogelio Ramírez de la O hoy reconoció que no es una cuestión sencilla, estamos hablando de ordenar una burocracia que en aduanas y en todo lo demás tiene un poder enorme. Los facultan también para importar directamente sin trámites de Senacica o todo el protocolo sanitario. Son empresas, dijo el secretario de Hacienda, que tienen ya protocolos muy definidos y por tanto generan confianza. Hace un ratito platiqué con José Medina Mora, presidente de Coparmex, y parte de lo que me dijo fue esto. Si no existiera el PASIC, la inflación estaría entre el 12 y el 13%. Digamos, es muy bueno el que haya más oferta, porque cuando hay más oferta bajan los precios. Sin embargo, pudiera ser riesgoso que este aumento de oferta sea sin cubrir los requerimientos de la Senacica, es decir, toda la parte de inocuidad de los alimentos, porque tenemos contratos internacionales. Estamos en diálogo con la Secretaría de Hacienda para evaluar estos posibles riesgos. Pues eso es lo que dijo Claudia Sheinbaum. Hoy la jefa de gobierno de esta ciudad presentó su cuarto informe de gobierno, lo hizo en el Auditorio Nacional. Las Malvinas son argentinas, sostiene la representación de México en el debate sobre descolonización en la ONU. En un instante le presento lo que dijo nuestro embajador. Gustavo Petro se reunió con Blinken para abordar, entre otros, el tema de la lucha antidrogas. Japón activa alerta por lanzamiento de misil norcoreano. Pausa, volvemos. Y seguimos con la información. Este fin de semana el PAN tuvo una interesante discusión sobre sus precandidatos a la presidencia y el programa, y hoy en la mañana el presidente de la República pues tuvo varios halagos. No es frecuente que el presidente lo haga, aunque en el caso de Yucatán es por lo menos la segunda vez que lo hace, reconociendo el modelo de seguridad pública que tienen ahí, incluso al secretario del gobernador Vila. Como ha sido noticia, por esas dos razones le llamamos y le agradecemos mucho que converse con nosotros. Gobernador, ¿cómo está? Muy buenas tardes, Leonardo, un gusto poder estar contigo, con todo tu auditorio. Oiga, empecemos por la seguridad. En la mañanera le ponen a usted palomita. Sí, Leonardo, la verdad es que como tú sabes, aquí en Yucatán, las y los yucatecos hacemos un trabajo muy coordinado para el tema de la seguridad.
Hoy en día, pues la verdad es que los números del Secretariado Ejecutivo de Seguridad Pública han sido muy buenos. El año pasado, 2021, Yucatán fue el estado más seguro de todo el país, pero en este primer semestre del año también seguimos siendo el estado más seguro del país, pero hemos bajado la incidencia delictiva un 66% comparado con el año 2021, que también ya éramos el estado más seguro de todo el país. Entonces, pues creo que estos son números muy buenos y creo que el método que estamos utilizando en Yucatán de invertir en nuestra policía, de tener tecnología de punta, de mejorar las prestaciones que tienen nuestros policías, pues es algo que nos está dando resultados. Ya, pues así está el tema. ¿Y el 24 cómo lo está viendo Mauricio Vila? Pues mira, la verdad es que aquí... O más bien Yucatán, el 23-24. Mira, creo que desde aquí en Yucatán lo vemos con mucha serenidad. Se habla mucho, ¿no?, de que quienes quieren. Yo siempre he dicho que no es quienes quieren, sino quienes pueden. Y desde Yucatán, pues estamos enfocados en dar resultados, que nuestro estado siga avanzando. Tú bien sabes que Yucatán es un estado que está creciendo muy por encima del promedio a nivel nacional en el tema economía. Hemos generado más empleos de los que perdimos durante la pandemia. Somos un estado seguro, el turismo va muy bien. Y me han preguntado, oye, gobernador, ¿y tú quieres? En el PAN ya han dicho que tú eres una de las opciones. Y yo creo que para mí en estos momentos, Leonardo, faltando 2 años completos para que termine mi administración, pues creo que es difícil poder tomar una decisión. Creo que a todo político le gustaría ser presidente de su país, pero... O sea, ¿usted quiere y puede? No, yo lo que te diría es que como a todos los políticos, pues por supuesto que nos gustaría, pero hoy tenemos un compromiso con las y los yucatecos, tenemos muchos proyectos pendientes, tenemos cosas importantes que estamos trabajando aquí en Yucatán, como la ampliación del puerto de Progreso, las centrales termoeléctricas, la ampliación del ducto de gas natural, proyectos que le van a dar viabilidad al estado de Yucatán para los próximos 25, 30 años, y que hoy en estos momentos, a 2 años, es muy difícil poder tomar una decisión de este tipo. Yo creo que hay que ser responsable, ¿no?, con el trabajo que nos han encomendado los ciudadanos aquí en Yucatán, y nosotros vamos a ser muy prudentes, y lo que vamos a seguir haciendo es dar resultados. Yo siempre he dicho, Leonardo, que cuando uno da resultados en su trabajo siempre van a haber posibilidades. Esto es como en cualquier otra chamba. Si tú eres buen trabajador, si haces bien las cosas y das resultados, cuando hay una vacante seguramente te van a considerar, y eso es lo que estamos haciendo en Yucatán, enfocados en dar resultados y en cumplir el compromiso que tenemos aquí con la gente. ¿Cuál sería el momento para evaluar esto que me explica, gobernador? Es decir, ¿cuál sería el momento, el punto de inflexión para decir, a ver, me voy ahí? Porque pues ya vio usted hoy el evento de la jefa de gobierno, pues claramente un lanzamiento por todo lo alto, tenemos un canciller, un secretario de gobernación, ya más puestos que un calcetín para el 24. ¿Cuál sería el tiempo apropiado para que el PAN tuviera candidato y usted pensara en eventualmente serlo? Pues mira, yo creo que los tiempos del PAN y los de mi caso como gobernador son diferentes, ¿no? Seguramente para el PAN, pues lo más beneficioso sería tenerlo lo más pronto posible, no alguien que pudiera estar recorriendo todo el país. En mi caso, creo que es pronto para estar pensando en eso. Al menos habría que esperar a mediados del próximo año de ver cómo van los proyectos que estamos realizando aquí en Yucatán y también cuáles son las condiciones en las que uno entraría a una contienda que dentro del PAN, pues no solamente estamos hablando de la contienda dentro del PAN, sino también pues la posibilidad de ir en alianza con otros partidos políticos. Entonces, creo que hoy hay más incertidumbres que certidumbres, y cuando uno tiene una responsabilidad como lo es ser gobernador, pues uno no puede dejar su estado tirado pues para irse a algo que es totalmente incierto, ¿no? Yo, como te digo, mi principal compromiso es con Yucatán, tenemos proyectos pendientes que tenemos que concretar, y pues la verdad es que la decisión pasa primero con hacer bien las cosas en Yucatán y después estar pensando en otro tipo de cosas. Oiga, por supuesto escucho eso, yo que soy capitalino, usted lo sabe, todos los jefes de gobierno nos han dejado año y medio antes, pero bueno, usted muestra este compromiso con Yucatán. Puestos a escoger, ¿usted preferiría ir con el PAN o en alianza? Pues mira, yo creo que el PAN es un partido que siente fortaleza para poder ir solo, para poder competir, para poder ganarse, pues ahora sí que el beneplácito de los ciudadanos. Así lo hemos hecho, ¿no? En 2000, en 2006. Por supuesto que ir en una alianza podría ser importante, aumenta las posibilidades de triunfo, pero yo creo que hoy en la etapa en la que estamos, como se han estado dando las cosas últimamente, el PAN tiene que apostar a una alianza con los ciudadanos. Cuando el PAN ha ganado la presidencia de la República es porque los ciudadanos han confiado en el PAN, porque los ciudadanos ven representados sus intereses en los candidatos del PAN y porque ven las expectativas de mejorar su vida en las propuestas y en
en los candidatos del PAN. Por supuesto que si hubieran alianzas que se pudieran sumar a esto, por supuesto que son bienvenidas, pero yo creo que el PAN, la prioridad no sería estar pensando en alianzas con partidos políticos, sino en una alianza con los ciudadanos que represente los intereses de estos y que genere las propuestas para sacar a la gente adelante. Muy bien, pues gobernador, le agradezco mucho la conversación. Al contrario, Leonardo, un gusto poder estar contigo, con todo tu auditorio. Muy buenas noches. El gobernador Vila, que estuvo el domingo junto con Maru Campos, Santiago Krill, Romero Hicks, discutiendo efectivamente este tema del programa O el Hombre. En fin, está todo lo que tiene que ver con precisamente el proceso electoral. Y recordaba en la capital, fíjese, Cárdenas, que fue nuestro primer jefe de gobierno electo, se fue para ser candidato, se quedó Rosario Robles, ¿se acuerda? El presidente López Obrador, que decía, denme por muerto, pues resulta que también se fue y se quedó Encinas. Marcelo Ebrard ha sido la excepción, entre otras cosas porque pues el presidente también le ganó la candidatura. En el 12 entonces le dijo, querido, tú te quedas a gobernar la ciudad, y ha sido la excepción. Mancera pues también se fue antes de tiempo y nos dijo, ay, nos vemos. Eran las épocas de los sueños de oro, en donde se pensaba que podía ser candidato, y la jefa de gobierno pues ya lleva, desde que el presidente la movió la corcholata, pues por lo menos 6 meses, ¿no? Viajando, ya más atenta al tema de su proyección como candidata que propiamente en el ejercicio de gobierno. Así es que bueno, tenemos aquí en la capital esa tradición de que se les elige y de pronto dicen, ¿sabe qué? Esto ya me quedó chiquito, ya me voy. Conste que ha ocurrido desde el ingeniero Cárdenas hasta la doctora Sheinbaum, como que aburre un poco la capital. Yo digo que debe ser apasionante gobernar la capital. Me enlazo con Salomón Chertorivsky, diputado federal, un hombre que creo que también, igual que yo, es un apasionado de la ciudad. Salomón, ¿cómo estás? Hola, querido Leonardo, pues te saludo con enorme gusto a ti, a tu auditorio, como todos los lunes, y en efecto, soy un apasionado de esta ciudad, la he vivido, la he caminado, la conozco, me duele la ciudad, me duelen sus problemas, y por eso, a pesar de que hay tantos temas que me gustaría hoy tocar, digo yo espero que en las semanas los podremos ir tocando, por ejemplo, el Premio Nobel de Medicina, que es una cosa fantástica. Ojalá nos expliques más eso, ¿sí? Sí, es una cosa fantástica, ¿no? Cuando ya nos vamos a la paleontología genética, pues sí nos metemos a cosas realmente entusiasmantes. O hablar de esta idea de evitar para las empresas que importen alimentos, los trámites de COFEPRIS y Senacica, pues sí me preocupa muchísimo. Pero bueno, estamos en época de informes de gobierno. Normalmente septiembre es una época muy intensa en materia de informes, y como tú bien señalabas en tu intervención anterior, pues la capital, esta gran Ciudad de México, pues no puede dejar de ser motivo de discusión, no puede ser motivo de que no se preste a un diálogo serio, a un diálogo responsable, a contrastar, a saber en dónde estamos. Pues porque aquí vivimos pues más de 9 millones de mexicanas y mexicanos, somos los que aquí dormimos, pero todos los días hacen su vida laboral, su vida social, 15 millones de mexicanas y mexicanos. Esta capital representa además casi una quinta parte de la economía de nuestro país, y lo señalabas también. Como normalmente los jefes de gobierno, y en esta ocasión la jefa de gobierno, están pensando con mucha antelación que ya quieren ir a lo que sigue, pues claro que hablar de la capital y hablar de quién gobierna la capital, pues se vuelve un asunto muy relevante. Y hoy lo quiero hacer sobre todo con motivo de este festín, de este acto suntuoso que realizó la jefa de gobierno en el Auditorio Nacional, y lo voy a decir, como dirían los americanos, querido Leonardo, full disclosure, lo digo desde la oposición, desde la crítica. Fuera máscaras, diríamos aquí. Pues es decir, sí, sin tapujos, sin embozos. Tratando siempre de ser objetivos, siempre con discusiones que se circunscriban
a la evidencia, a los números, a los argumentos, esperando que pueda haber respuesta también ante las críticas, pero sí lo tengo que decir por el respeto que le tengo a tu auditorio, que lo hago desde la profunda oposición, desde la molestia que me provoca ver cuando todavía faltan 2 años, una jefa de gobierno que más se la pasa en campaña que atendiendo los problemas que hoy tiene la capital, porque mira, de abril a la fecha, Claudia Sheinbaum lleva 17 giras por el país. Y pues en ese terreno, Leonardo, creo que los problemas de la capital son verdaderamente serios y se tienen que atender con la seriedad y tiempo completo, y no se puede andar de paseo y con la cabeza en otras cosas. Y me preocupa además que el informe que hemos visto, todas las láminas que se presentaron, pues mira, uno espera que quien informe de su gobierno pues sea optimista. Creo que pues nadie se va a parar a decir he hecho todo mal, pero pasar del optimismo a lo irreal es donde ya preocupa de manera relevante. Es decir, parece que en lugar de haber un informe, hay un lanzamiento de campaña y un lanzamiento basado en otros datos, como sucede en otra parte del Zócalo capitalino. Porque mira, la jefa de gobierno, por ejemplo, hoy presumía que como nunca se ha atendido las fugas de agua. Y claro, pues el agua es uno de los temas que más le duelen a los capitalinos, pero déjame decirte una cosa, Leonardo, ha disminuido la inversión en materia hídrica. Esta ciudad que debería estar concentrada en cómo vamos a tener un verdadero programa de inversión que evite todas las fugas, porque se pierde el 40% de todo el líquido que entra al sistema. Esta ciudad que debería estar invirtiendo en eso, pues no lo está haciendo, trae un presupuesto menor en materia hídrica de lo que se tenía en 2018, y por eso entre 2018 y 2020, 75,000 personas en la ciudad que ya contaban con agua, hoy no lo tienen. Podemos hablar de movilidad. La jefa de gobierno dijo que se ha hecho lo que nadie se atrevió, pero la realidad es que hoy el metro de nuestra ciudad tiene menos recursos para su mantenimiento, y lo vemos todos los días. Que la línea 12 del metro, que cuando tuvimos el trágico accidente, se prometió que en un año iba a estar lista, hoy nos anuncian que va a ser hasta el 2023. Se habla de economía y la ciudad ha decrecido en 2.5% cuando es el motor de nuestro país, y en nuestra ciudad no se han creado prácticamente empleos en todo lo que va de esta administración. Somos, Leonardo, la ciudad del mundo, ojo, por 100,000 habitantes, en donde más personas fallecieron por la pandemia. Son reales los problemas, son muchas las cosas que tenemos que estar atendiendo, discutiendo y encontrando soluciones, y creo yo que lo que necesitamos es una jefa de gobierno o un jefe de gobierno que sí se dedique y se la crea tiempo completo a esta ciudad, y no estar en gira, estar en otras cosas, porque esta ciudad que lo tiene todo, parece que lo único que no tiene es jefa de gobierno. Oye, déjame nada más hacer un comentario al margen de lo que tú decías. Yo lo que más he hecho en falta es que el informe, el evento del día de hoy fue espectacular. Yo desde Serrat no veía un lleno de ese tamaño en el Auditorio Nacional. Tiene su mérito Serrat y tiene su mérito la jefa. El despliegue de gobernadores, invitados especiales, las muestras de afecto de todos sus colegas gobernadores. Pero dice uno, y el diálogo con el legislativo, con los representantes. Tú eres representante de la nación, pero hay representantes de la capital, y uno ve los formatos en otros países, ¿no? Tú ves los debates sobre estados de las naciones. Desde la Unión Europea, la señora Van der Leyen va al Parlamento Europeo y debate con los señores y señoras diputados. Aquí, pues, es un gran evento que recuerda, Salomón, tú eres muy joven, pero en el 2000 se merendaron a Fox. Se merendaron a Fox. Ya supimos, tu cumpleaños fue la semana pasada, ¿cuántos tienes? Porque hizo un evento en el auditorio así, o sea,
La política se ha convertido en un espectáculo, no un diálogo entre poderes, Salomón. Es correcto, Leonardo, y dentro de nuestra pluralidad tendríamos que estar llamados a discusiones profundas, a discusiones y argumentos, insisto, en donde no necesariamente tenemos que coincidir o donde lo que tú pienses no me puede parecer lo correcto, pero estamos obligados, y más, como bien lo señalas, entre poderes, a dialogarnos con evidencia, con argumentos, expresando con claridad nuestro punto de vista y aceptando que el quien está enfrente puede tener una visión diferente, y con humildad y con buena escucha tratar de entender lo que nos quieren decir para tratar, parlando, debate parlamentario. ¿Por qué le tenemos pavor a eso y todo se vuelve política espectáculo? Exactamente, Leonardo, e insisto, creo que nos merecemos tratar de regresar a mecanismos que nos permitan, con respeto, dentro de la pluralidad, tener espacios en donde la argumentación sea el centro de la construcción. Y déjame decirte además, en casos específicos como el de Claudia Sheinbaum, cuando para muchos ya es la candidata elegida del presidente de la República, cuando es intocable, cuando pareciera que hasta sus chistes son simpáticos, cuando se vuelven realmente reinas o reyes en este país, pues pareciera que menos se atreve la oposición, menos se atreve el común denominador a cuestionar lo que se hace. Esto me parece que... Lo seguiremos puntualmente, mi querido Salomón. Invitaremos a las fracciones parlamentarias. Por supuesto, cursamos invitación para que la doctora Sheinbaum nos acompañe. Te agradezco mucho tu comentario el día de hoy. El agradecido soy yo, estimado Leonardo. Bonita semana para todas y todos. Igualmente. Y le decía que hemos tenido una pérdida, pues, irreparable. Ya no está entre nosotros David Huerta. Yo le agradezco mucho a la escritora Mónica Lavín que hoy converse con nosotros. Mónica, bienvenida. Gracias, Leonardo. Gracias. Incluso en este momento me parece muy bien que podamos hablar de David Huerta. Yo me estoy dirigiendo ahorita a Galloso para estar con los amigos y con la querida Verónica Murguía, su pareja entrañable. Yo los acababa de ver, fíjate, en la Feria del Libro de Los Ángeles, en Léala, que fue en la última semana de agosto, y entonces me produce un gran impacto perder no solo al poeta, al amigo, al colaborador, al gran maestro. Era realmente, David entusiasmaba a quien lo escuchara hablar de otros escritores, un gran divulgador de la literatura y de la pasión de la escritura, que te hacía ver lo que había que ver en los textos, profesor de la Universidad Autónoma de la Ciudad de México, donde también yo trabajo, y tenía un enorme cariño de parte del alumnado, no se diga respeto. Cuántos premios, qué bueno que David recibió tantos premios en vida, ¿no? El Premio Nacional de Letras, el de la FIL, Lenguas Romances, el José Emilio Pacheco a la excelencia, por hablar de los premios más recientes. Un poeta con una obra vasta, compleja, incurable, quizás es su poemario más famoso, el Cuaderno de Noviembre, Las Hojas, y colaborador del diario El Universal. Compartimos también sección en cultura, y creo que hasta hace yo estoy casi segura que la semana pasada todavía lo leímos en las páginas. Yo leí el de Sheridan, ¿no? Oye, cuando lo tuiteé, no me imaginé que era el último que iba a tuitear. Pues no, claro que no, además porque con una actitud siempre muy vital, David, muy joven y muy crítico. A mí sus artículos me entusiasmaban porque defendía la poesía y una postura política incluyente, dialogante, bueno, como buen hijo del 68, ¿cómo iba a ser de otra manera, no? Entonces siempre también contagiador de escritores, de lecturas, y de verdad un gran amigo, y eso es a veces poco frecuente.
entre los porque decía que lo escritores, ¿no? tuiteé y no pensé que iba a ser el último, porque hay dos cosas que me cuesta mucho: borrar de mi directorio a quienes ya no están entre nosotros y decir, este fue el último artículo que leí, en este caso del maestro Huerta. Pues los más jóvenes tendrían efectivamente que entrar a él, poeta excepcional. Sí, desde luego. Además, un conocedor de la obra de Góngora, de Quevedo, realmente un hombre, un literato, ¿no? Además de un escritor, un gran conocedor y capaz de comunicar cuáles eran las virtudes de la palabra, de la poesía, y por otro lado con un gran sentido del humor. Un hombre relajado, un hombre afable. Esta reunión de características, pues lo hacen, ahorita que dices borrar, es que se acaba una conversación, porque se acaba la conversación que proponían sus artículos, pero se acaba la conversación entre colegas, el encuentro en ferias, las bromas, la ternura y también la dulzura hacia Verónica, otra escritora, Verónica Murguía, escritora notable. Hacían esta pareja que uno decía y la presumía David, ¿no? Todavía nosotros nos acompañamos a todo, estamos juntos. Parecía también una relación como de película. A mí eso me parecía admirable, de ese enorme, de ese hombre bondadoso, afable, querible. Lo vamos a extrañar muchísimo. Pues cómo no. Mónica Lavín, te agradezco mucho el enlace, que el día de hoy, en día tan señalado, tan triste para las letras en este país, hayas conversado con nosotros. Gracias, Leonardo, lo recordaremos siempre. Un abrazo. Gracias, Mónica Lavín. Hoy recordando a David Huerta, y me enlazo ahora con Vicente Yáñez. Él, como usted sabe, es el presidente de la ANTAD. Vicente, presidente, ¿cómo estás? Buenas noches. ¿Qué tal, Leonardo? Buenas noches a ti y a tu audiencia. Buenas noches. Oye, pues pedirte por favor tu punto de vista. Cuéntanos cómo ves el anuncio y la firma que se llevó a cabo el día de hoy en Palacio Nacional. Pues mira, me parece que ya lo hemos comentado, Leonardo. La inflación pues es un tema que nos debe de preocupar a todos. Debemos de recordar que pues es el impuesto más depredatorio que todos pagamos y que afecta sobre todo a las clases más necesitadas, al que menos tiene. Hemos estado en comunicación continua con la Secretaría de Hacienda, con Profeco, con la Secretaría de Economía, y bueno, algunas de las cadenas de la ANTAD ya participan en el esfuerzo del PASIC, y bueno, aquí lo importante es evitar pues que los precios crezcan a una alta velocidad como lo han estado haciendo, y bueno, pues aquí buscar que crezcan a la menor velocidad posible en estos 24 artículos muy acotados del PASIC, que son muy sensibles, sobre todo los que menos tienen, y bueno, y esto es a partir de acuerdos voluntarios y bueno, haciéndolo con mecanismos de mercado. Esto es muy importante comentarlo. Esto es en base a eficiencias, acuerdos que puedan lograr las propias cadenas que comercializan los productos con sus proveedores. Debemos de evitar los controles de precios. O ya México, pues hemos sido víctimas de estos controles de precios, y estos han demostrado que son ineficientes, no efectivos para la economía. Y bueno, cada una de las cadenas, de acuerdo con sus tamaños, con sus capacidades, estará haciendo esfuerzos para contener al máximo estos 24 productos en una época de alta inflación, en la que también pues sabemos que gran parte de esta es importada, y bueno, pues hay que tener paciencia, hay que esperar a que se restablezcan las cadenas de suministro y los diferentes aspectos que van afectando la inflación, como el precio de los combustibles. Y bueno, el PASIC funcionó de manera parcial en su primera etapa, y pues esperemos que en esa segunda etapa pues tenga un funcionamiento también adecuado, ¿no? Y bueno, también tenemos que hacerlo siempre dentro de mecanismos de mercado. Hay un tema de desregulación que ojalá también avancemos mucho en esto. Estamos... Oye, ese no debería, como la música que llegó para quedarse, o sea, la desregulación, o ese día permanente. Ojalá que aprovechemos este hueco para desregular y para quitar toda la carga burocrática que sabemos que existe en nuestra economía. El mismo gobierno lo reconoce. La OCDE, ¿te acuerdas, Leonardo? Hablaba de que el costo aproximado es de 8% del PIB. Es muchísimo dinero que estamos desperdiciando muchas veces en trámites obsoletos o no necesarios, o duplicados o triplicados. Por supuesto que tenemos que cuidar la seguridad, y en este caso la seguridad alimentaria, la seguridad de los alimentos tiene que cuidarse, que sean inocuos, que no estén en malas condiciones. Y bueno, hay reglamentaciones que se deben de cuidar
para ese tema, pero tú y yo sabemos que hay muchas reglamentaciones absurdas que se deben de quitar y qué bueno, como dices tú, ojalá que no nada más sea para esto, ojalá que sea para todos los temas. Por ejemplo, una licencia de construcción, sabemos las penurias que tenemos que pasar cualquiera que queremos hacer una construcción, desde lo más sencilla hasta lo más sofisticada, temas federales, temas estatales, ya menormente federales y estatales, pero sobre todo la regulación municipal. Entonces hay muchas regulaciones en las que pudiéramos abatir costos y, como bien dices, no nada más para este caso del PASIC, sino que se pueda ampliar otros casos. Muy bien. Pues Vicente, muy agradecido contigo, como siempre. Igualmente, Leonardo, tus órdenes. Vicente Yáñez, el presidente de la ANTAD, hoy comentando lo que se anunció el día de hoy en Palacio Nacional. Vamos a una breve pausa, volvemos. La información, yo le agradezco mucho a Cecilia Soto, usted lo sabe, entre otras cosas, ha sido nuestra embajadora en Brasil, es una de las grandes conocedoras de ese país. Hoy leía un magnífico artículo sobre precisamente lo que ocurrió el día de ayer. Le agradezco mucho el tiempo de comentarlo con nosotros esta noche. Embajadora, bienvenida. Leonardo, ¿qué tal? Un gusto saludarte y saludar a tu auditorio. Oye, pues hubo un voto oculto ahí por Bolsonaro que no detectaron, a Lula lo midieron muy bien, pero bueno, queda pendiente efectivamente determinar por qué no se detectó todo esto, pero tú haces un análisis muy interesante de hacia dónde se podrían mover las fuerzas de cara a la segunda vuelta, Cecilia. Sí, en efecto hubo un voto de una declaración de vergüenza a los encuestadores que se reveló en un voto hacia Bolsonaro, sobre todo, ¿no? A ver, Bolsonaro necesita 6 millones de votos para poder ganar la segunda vuelta. No veo de dónde los va a sacar, porque como sabes, Leonardo, en Brasil el voto es obligatorio. Entonces, ya votaron creo que 79% de los electores, quizás los que faltaron fueron ancianos que realmente no pueden asistir a las urnas. Entonces, no va a ser una pelea muy dura, es posible que incluso se reduzca la diferencia, pero creo que es muy difícil que Bolsonaro pueda sacar tantos millones de votos de dónde, no estoy segura, ¿no? Ya. Oye, porque por un lado Fernando Enrique, antes incluso de la elección, se decantaba más por Lula, y está luego el tema de Ciro Gómez, ¿no? Ahí hay como ¿cuántos millones entre los dos partidos, Cecilia? Hay casi 8 millones. O sea, Simone Tebet, la candidata, por eso Fernando Enrique no mencionó abiertamente a Lula, porque su partido tiene una candidata. Es, como sabes, un partido socialdemócrata, así que va a votar por Lula, definitivamente. En el caso de Ciro Gómez hay debate, pero es un partido de izquierda, es un partido de centro izquierda, el PDT. Yo veo muy difícil que pueda votar por Bolsonaro, y ya el presidente del partido le recordó a Ciro Gómez que siempre han estado en la segunda vuelta por la izquierda, por el PT. Entonces, mientras que en el caso de los otros candidatos presidenciales pro Bolsonaro, como viste en mi artículo, apenas si suman el 1.2% del voto. Entonces, yo creo que es decir, no es imposible, pero sí creo que Lula va a ganar. Ahora, Lula va a ganar con un Congreso mayoritariamente opositor. ¿Cómo están más o menos? Entiendo que los liberales tienen como 100 asientos, ¿no? Ya en el Congreso. ¿Cómo está ese frente, Cecilia? Sí, el partido de Bolsonaro tiene creo que 99 diputados. Como sabes, en total son 513 diputados, pero son muchos partidos, no es como nosotros, ¿no? Entonces 99 es la bancada mayor, la mayor bancada que hay. En el Senado, bueno, de 27 asientos curules que estaban en juego, ganó 20 Bolsonaro. Entonces, sí hay una situación muy difícil. Los partidos del centrado, Lula va a tener que ofrecerles algo muy importante para que se vayan con él.
esos partidos uno tiene 74 curules ganadas, que es un número importante. No negociaron nada para la primera vuelta, precisamente buscando sacar el mayor número de curules, de tal manera de negociar con fuerza con cualquiera de los dos candidatos. Entonces vamos a ver quién ofrece más. Es una situación muy, muy delicada, porque el tipo de personajes que se eligieron en el caso de Bolsonaro son, un número importante de ellos sí son de estos anticiencia, fundamentalistas religiosos. Para darte una idea del problema, hace algún tiempo la Suprema Corte de Justicia hizo un proyecto para declarar que practicar la homofobia era un delito. Ay. Entonces o sea que no había que practicar la homofobia, o sea que había que aceptar el homosexualismo. Y lo que pasó fue que los evangélicos hicieron un juicio político contra el ministro que impulsó esa iniciativa, Celso de Mello. Es decir, allá en Brasil tú puedes tirar a un ministro de la Suprema Corte. Sí. O sea, aquí les inventas un delito, ¿no? Como fue el caso de Medina Mora. Allá tú les puedes iniciar un juicio político y quitarlos. Entonces, como quedó el Senado, lo que he estado leyendo es que de ninguna manera van a proponer la interrupción legal del embarazo, de ninguna manera van a proponer... Una agenda muy regresiva. Una agenda muy regresiva. Y con eso va a tener que trabajar Lula. Pues ya estaremos platicando, Cecilia, si nos lo permites más adelante, conforme empiecen a fluir encuestas. Muy amable como siempre, ¿eh? Hasta luego. Gracias. Fíjese que leo en línea de Twitter de Belanzaurán que quien encabezó la agresión contra Denise Dresser es una cosa lamentable, ¿no? En este país, en una democracia, nadie manda callar a nadie y nadie le dice pueden estar o no pueden estar. Además, ¿de dónde, pues de cuándo acá alguien se ha apropiado del 2 de octubre? Un 2 de octubre que, por cierto, en la calle le dijo al presidente, no queremos la militarización, una pues cuestión que tampoco pueden desestimar. Pero le digo que en este caso veo en su cuenta que este hombre este personaje que es un hombre muy joven, Aarón Pineda, estuvo efectivamente asusando a la gente contra Denise Dresser, a quien le mando un abrazo solidario. Pues además es funcionario público, ¿no? Es decir, es secretario de Secretaría, subdirector de un plantel, en este caso trabajaría en la Secretaría de Educación, según lo que suben al Twitter. Habrá efectivamente que corroborar, pues si es funcionario público, estar utilizando ese lenguaje confrontador. Hoy el presidente como que no quiso condenarlo, pero hay que condenar todo eso desde donde venga y en las condiciones que venga. Ya no fue un error político, no. Es inadmisible que alguien mande callar a alguien, decir, lárguese de esta marcha, porque ¿quiénes son los dueños de la marcha? ¿Los de Morena? El 2 de octubre, en serio, cuando pues traen ahí el problemón de Ayotzinapa y todo lo demás. La verdad es que, bueno, pues mi impresión es que las marchas pues son de quien quiera ir y nadie tiene por qué, en este caso, y menos de forma agresiva y señaladora, echarlos. Pero bueno, ahí está lo que publica hoy Fernando. Vamos ahora con Eduardo Borges. Eduardo, ¿cómo estás? Buenas noches. Buenas noches, Leonardo. Qué gusto saludarte. Tu comentario de esta semana, ¿sobre qué va? Pues mira, ya creo que está muy discutido el tema de la militarización del país, pero hay un ángulo que se reveló el día de hoy que hay que agregarle a los muchos temas, ¿no? donde ahora participa el ejército, a raíz de esta filtración de Guacamaya Leaks, ¿no? Hoy Expansión Política, Animal Político, El Universal, varios medios retoman pues la posible creación de un grupo aeroportuario de las Fuerzas Armadas, ¿no? Que tendría varias unidades de negocios y que incluso podría retomar el avión presidencial, el famoso avión presidencial, como parte de su flota para la posibilidad de crear una aerolínea. Más allá de que pues se puede argumentar seguramente, Leonardo, ¿no? que es una filtración, que son planes a futuro, que seguramente estos documentos no están en su versión final,
pues hay varias cosas que señalar y hay que decirlo puntualmente. Primero, si hay información en esta filtración que no se conocía públicamente, ¿no? El presidente dijo el viernes que prácticamente todo era público, que no había nada que esconder, pues ya empiezan a verse aquí señales de asuntos que por lo menos yo no recuerdo haber escuchado en tu programa, Leonardo, ¿no? Con tanto detalle sobre la creación de un grupo empresarial del ejército para operar trenes, aviones, una posible aerolínea, varios modelos, varias unidades de negocio. Yo creo que sí hay información que va a ir saliendo en las próximas semanas y que da cuenta de la vulneración a la información que tenía en su poder la Secretaría de la Defensa Nacional. Segundo, creo que hay un contexto que, además del tema de la militarización, hoy se agrava con todo el tema de Pegasus, ¿no? Tú sabes muy bien que por años hemos exigido que termine el espionaje a periodistas y a líderes sociales que antes hacía pues la Fiscalía General de la República y que ahora retoma la propia Secretaría de la Defensa Nacional. Pero además, Leonardo, pues hemos visto que cuando se crean empresas públicas y no se hacen bien los números, las cuentas, las proyecciones financieras, terminamos rescatándolas. Ejemplo tenemos ya de esta administración, ¿no? Los 9,000 millones de dólares que se le han tenido que inyectar adicionalmente a Petróleos Mexicanos para poder avanzar con la refinería de Dos Bocas. Entonces, no creo que sea un asunto menor, no solo por la militarización, no solo porque por un lado se está abusando del poder militar, como también daban cuenta los reportajes del país sobre la forma en la que se conducen las Fuerzas Armadas con las mujeres al interior de la corporación militar, sino porque además está pues tomando pues tintes, dirección de empresas públicas paraestatales. No hay nada extraño en desarrollar a veces la capacidad de inversión del Estado, pero sin buenos números, sin buenas proyecciones, sin buenos planes, sin transparencia, Leonardo, y por filtraciones. Yo no creo que esto sea una buena idea. Sé que es una raya más al tigre. Mejor camino. Pues mi querido Eduardo, te agradezco mucho tu comentario y te mando un gran abrazo. Con muchísimo gusto, Leonardo. Que pases buena semana. Gracias. Bueno, pues ahí lo tiene Eduardo Borges, es el director de Transparencia Mexicana. Hoy, para fortuna nuestra, platicando con usted. Y hoy en Grupo Fórmula tenemos una noticia que compartir con usted. Los medios no somos la noticia, sino que la damos. Pero hoy es noticia que el gran Juan Becerra Costa, a partir de hoy, conduce el espacio a las 10 de la noche. Yo me enlazo con él. Juan, buenas noches. Muy buenas noches, estimadísimo Leonardo, muchas gracias por el espacio. Te saludo con mucho gusto, pues, compañero de casa. Enhorabuena. Oye, enhorabuena. Y además veo que vas a tener un golpazo, ¿no? Vas a platicar con Encinas en un ratito más. En un ratito más estará con nosotros el subsecretario Encinas. Vamos a hablar del 68, vamos ahí a hablar sobre cómo ha cambiado un poco la moneda, Leonardo, porque te acuerdas que las investigaciones fueron ahí en alguna época tapadas porque los mismos perpetradores de la violencia eran funcionarios. Le pregunto a Encinas, bueno, ahora muchos líderes del movimiento son los funcionarios, ya están en la Secretaría de Gobernación, en otras dependencias. ¿Qué ha cambiado? ¿Qué la imaginación llegó al poder? ¿Qué? Así es que sabemos hoy de la matanza del 2 de octubre del 68 que no supiéramos en 2018. Y bueno, ahí aprovecharemos también para hablar un poco sobre el caso de Ayotzinapa, querido Leonardo. Oye, pues una de las entrevistas más esperadas. Todo el mundo quiere hablar con Alejandro Encinas en un contexto como el que hoy tenemos. Así es que será un programa pues muy seguido. Te deseo un enorme éxito, además pues del talento periodístico. Irás agregando, por supuesto, elementos y secciones nuevas que veremos en su desarrollo. Juan. Pues ahí los esperamos, querido Leonardo, a la audiencia. Sí, habrá temas nuevos. Habrá un poquito de frescura en ciertos temas que a veces se manejan de manera muy institucional y bueno, pues muy contento de estar en Fórmula Noticias, en Grupo Fórmula, este medio de comunicación indispensable en la vida de México que me abre las puertas y estaremos a la altura, querido Leonardo. Una casa generosa, verás, y estarás muy contento. Juan, pues te agradezco mucho el enlace y te deseo un enorme éxito hoy a partir de las 10 de la noche. Muchísimas gracias, Leonardo. Un abrazo a ti muy fuerte y a toda tu audiencia.
Cuídate. Y con esto nos vamos. Yo soy Leonardo Curcio. Sigue nuestras frecuencias. Atento de Becerra Costa y de toda nuestra programación. Y sea rabiosamente feliz. Se lo merece.